Buenos días. Un placer ver cada uno de ustedes aquí esta mañana. Y parece que el verano está acercándonos, ¿no? Con el calor. Y con ese tiempo hay siempre el riesgo de la clima mala en ese sentido, pero gracias a Dios, por lo menos no tenemos frío. Sí. Bueno, ese domingo y el próximo domingo vamos a estar en el capítulo 15 de 1 de Corintios. Así que si tienen su folleto, el texto está ahí y también el bosquejo del mensaje. Y otro pasaje que vamos a tocar, quiero animarles, llevarlo y bueno, durante la semana tomar tiempo con el Señor para repasar lo que hemos cubierto. Las verdades de la palabra son incomparables a cualquier otra cosa en el mundo. Y bueno, estamos acercando, por supuesto, la Pascua. Así que, yo quiero mencionar simplemente es que, sin la resurrección no habría Pascua. Y tampoco habría buenas nuevas. Evangelio. Hay un credo que se repite a menudo todos los domingos en algunas iglesias. Es el credo de los apóstoles. Asistí a una universidad para estudiar y preparar para ministerios, en la que cada vez que reuníamos en el servicio de la capilla, todos los días, lunes a viernes, repetíamos un credo muy similar. El credo está escrito en su folleto ahí. Y dice, creo en el Señor Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Y fue concebido por la obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica, la palabra católica siempre significa universal. La comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Bueno, el credo de los apóstoles tiene una afirmación que debe decirse, y debe pensar a menudo. Algunas iglesias lo recitan cada semana, cada domingo. Pero al final dice que creo en la resurrección de la carne. Y esa es la frase más difícil de creer porque va en contra de todo lo que nos enseñan y de todo lo que vemos con nuestros ojos. Tenemos muchos funerales. La última resurrección ocurrió un poco más de 2000 años. Hace 2000 años. Y si te has lado de la tumba de un ser querido, sabe que la dura realidad de la muerte puede erosionar tu fe. La muerte es el problema humano fundamental. En nuestro mayor temor, la suma de todos los demás temores, miedos, se puede ver en la forma en que tratamos a los muertos. Ha surgido toda una industria para ayudar a lidiar con la muerte. Cuando una persona muere, hacemos todo lo posible para que parezca que no estaba muerta. Muchas veces he oído a alguien decir junto a su autud, parece tan natural. No parece que está muerto. Pero la muerte es tan impresionante, tan definitiva,
tan prohibitiva, tan impactante para nuestros sentidos que ni siquiera podemos decir la palabra. Decimos que alguien falleció, o se fue, o se nos fue. De alguna manera eso suaviza un poco el golpe. Entiendo perfectamente la necesidad de utilizar eufemismos cuando muere a un ser querido. Y creo que el sector funerario desempeña un papel importante a la hora de consolar a las familias en duelo. Pero incluso después de haber hecho todo lo posible por enmascarar la realidad, la muerte sigue siendo una cruda realidad. La parca que visita todos los hogares tarde o temprano. Y así nos encontramos cara a cara con una pregunta formulada por filósofos, teólogos y especialmente por familias en duelo. Una pregunta que Job hizo hace miles de años en Job 4:14. Si el hombre muere, volverá a vivir. Considera como Pablo enfrenta la misma pregunta aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículo 32. Si los muertos no resucitan, comamos, bebamos y mañana moriremos. Sí, sí, sí. Si los muertos no resucitan, ¿por qué no vivir a tope? ¿Por qué no ir a por todos? ¿Por qué molestarse en ir a la iglesia? ¿Por qué sufrir por Cristo si esta vida es todo lo que hay? ¿Por qué servir al Señor si la muerte lo acaba todo? Y cuando muramos, ¿volveremos a vivir? ¿O la muerte gana al final? Toma nota, amigo mío. Si no tenemos una respuesta a la muerte, entonces nuestra religión es inútil. La mayoría de nosotros tenemos una relación de amor o odio con nuestros cuerpos. Permíteme ilustrarlo. Si tuvieran el poder de cambiar su cuerpo, ¿lo usarían? Supongamos que pudieran cambiar instantáneamente su apariencia. ¿Lo harían? Esa puede ser la pregunta más tonta que he hecho. La pregunta no es si usarían ese poder, sino si sería una simple reparación o un cambio de imagen completo. Dirías, Señor, empezamos de nuevo. ¿Te reconoceríamos siquiera? Bueno, nuestros cuerpos se desgastan, se hunden, se expanden, se arrugan, las articulaciones crujen, las arterias se endurecen, la gravedad tira de todo hacia abajo, el corazón se ralentiza, los ojos se vuelven borrosos, los dientes se caen, la espalda se encorva, los brazos se cansan, los huesos se rompen, los músculos se debilitan, el cuerpo se abulta en los lugares equivocados y a todos nos pasa tarde o temprano. Tengo una noticia para ti. Tu cuerpo no durará para siempre.
Puedes comer todo el helado bajo en carbohidratos que quieres, pero tu cuerpo se desmoronará al final. ¿Sabías que tu cuerpo se desintegra todo el tiempo? Te estás desmoronando incluso mientras escuche este sermón. Así que este es el primer punto. Tu cuerpo es un regalo de Dios que no durará para siempre. Hoy comenzamos el gran capítulo de la resurrección. 1 Corintios 15, que es sin duda el clímax de todo este libro. Este capítulo fue escrito porque un problema doctrinal sutil, pero grave, se había colado en la iglesia local de Corinto. Unos pocos negaban el hecho de que Cristo había resucitado de entre los muertos, pero muchos negaban que todos los cristianos resucitarían corporalmente después de la muerte en la segunda venida. Siempre que la Biblia habla de la resurrección, se refiere al cuerpo, no al alma y espíritu. La mayoría de los cristianos de Corinto estaban muy influenciados por la filosofía griega, que enseñaba que el cuerpo era una prisión para el alma y que al morir, el alma se liberaba del cuerpo y pasaba al olvido eterno. Por lo tanto, había algunos que preguntaban si los cristianos resucitarían corporalmente de entre los muertos. El hecho de la resurrección de Cristo, aunque cuestionados por algunos, se daba por sentado en general, ya que era un caso único. En cierto modo, podemos estar agradecidos por este grave error doctrinal, ya que si no hubiéramos ocurrido nunca, habríamos tenido este maravilloso capítulo sobre la resurrección. Y antes de entrar, voy a mencionar 3 puntos básicos sobre este capítulo que deben entenderse. En primer lugar, como hemos dicho, se trata de la resurrección del cuerpo. Y no de la inmortalidad del alma, ya que cualquier griego admitiría que el alma sobrevive la muerte. La resurrección del cuerpo es única y propia del cristianismo. En segundo lugar, este capítulo trata de la resurrección de los cristianos, no de los no creyentes. Los cristianos, la Biblia enseña que todos los hombres resucitarán, pero que algunos serán resucitados para la dicha eterna y otros para la destrucción eterna. Juan 5, 28, 29. El Señor dijo, no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron lo bueno a resurrección de vida y a los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. En tercer lugar, el apóstol Pablo describe un acontecimiento que tendrá lugar en la segunda venida. Momento en el que el Cristo hará una aparición personal en esta tierra. Este capítulo no dice nada sobre la experiencia de los creyentes entre la muerte y la resurrección. Sin embargo, la Biblia parece dar a entender que el Espíritu de Dios del cristiano en el momento de la muerte irá directamente a estar con Cristo esperando la resurrección final. 2 Corintios 5:8 dice, si estamos plenamente confiados
y preferíamos estar fuera de este cuerpo terrenal, por entonces estaríamos en el lugar celestial con el Señor. Filipenses 1:23, Pablo dijo, estoy dividido de entre dos deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. Bueno, volviendo a nuestro texto, vemos en primer lugar la resurrección es fundamental para el Evangelio. Versículos 1 y 2. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que yo les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, se retienen la palabra que les prediqué, a no ser que haya creído en vano. Así que Pablo comenzó recordándoles del Evangelio que él predicó. Pablo recuerda a esos corintios los mensajes que él compartió con ellos cuando él llegó para la primera vez en Corinto. El evangelio que predicó tenía como fundamento la muerte y la resurrección de Cristo. Esta es una sutil reprimenda a estos corintios porque habían olvidado lo esencial del evangelio. No apreciaron el evangelio por el cual fueron salvos y habían olvidado lo importante que es la resurrección para el evangelio de Cristo. Que recibisteis. Estos corintios habían recibido el evangelio de Cristo y fueron salvos en el momento en que creyeron en que Cristo era su salvador de sus pecados y el Señor resucitado. Una persona solo puede creer una vez y ser salvo una vez, porque una vez que somos verdaderamente salvos, nunca podemos estar perdidos. Y en el cual los habéis apoyado. Aquellos que han recibido a Cristo ahora se apoyan en Él. El Evangelio da un punto de apoyo al cristiano. En Cristo el cristiano encuentra amor, aceptación, comprensión y apoyo para las pruebas de la vida. Tiene un fundamento, un ancla, un lugar donde soportar las presiones de la vida. Una seguridad en medio de la confusión. ¿Por qué? Porque los cristianos han sido amados por Dios y ahora tienen la sensación de certeza sobre el futuro incierto. Un refugio cuando fracasan. Y una seguridad para hacer frente a sus debilidades emocionales. Cristo puede lavar sus pecados, sanar sus heridas, restaurar su fracaso y comenzar de nuevo mientras se apoyen en su fuerza y gracia. El Evangelio nos da un lugar donde pararnos. Por este Evangelio son salvos. Aquellos que reciben a Cristo no solamente se paran en Él, sino que también son salvos en este momento por la gracia de un Dios soberano. Literalmente en el griego dice, está siendo salvado. La salvación es presente, es pasada, es progresiva y es posicional. Pablo quería que los cristianos de Corinto entendieron que Cristo, el Cristo resucitado, estaba obrando en ellos en ese mismo momento. A través de cada prueba, cada dificultad, cada dolor y cada bendición. Dios está salvando al cristiano en el presente.
confirmándolo cada vez más a la imagen de Cristo. Él está salvando para que nuestro tiempo en esta tierra sea significativo y provechoso. El Evangelio nos salva y nos está salvando en este momento. Necesitamos el Evangelio hoy como lo necesitábamos en el día que fuimos salvos al principio. Como cristianos debemos volver constantemente a las verdades de la cruz. Perdón, aceptación, rectitud, gracia, amor y misericordia. Si les aferran firmemente a la palabra que os he predicado, de lo contrario, habéis creído en vano. Observa que Pablo añade una condición. Él dice, si se retienen la palabra que les prediqué. Parece que está diciendo que es posible creer en vano. Una persona puede tener una fe humana superficial, emocional o intelectual y acepta las palabras del Evangelio como una especie de póliza de seguro contra el infierno. Pero el Evangelio no ha penetrado ni cambiado la vida de esa persona, por lo que hay nuevos deseos de Cristo, nuevos esfuerzos por la rectitud, nuevos padrones de la vida. Pueden haber una conformidad mecánica con el cristianismo. Y nunca ve la necesidad de fe, de cambio, de dinamismo, de disciplina, estudio de la Biblia, oración, evangelismo o compañerismo. Esto es creer en vano. ¿Por qué? Si una persona realmente conoce a Cristo resucitado por fe, su vida cambiará. El cristianismo no son hechos, conocimiento intelectual, rituales o religión. El cristianismo es conocer y amar al Cristo resucitado. Es aferrarse a las verdades sobre la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuál es entonces el punto de Pablo? No hay evangelio. No hay salvación. Aparte del Cristo resucitado, sobre quien Pablo escribirá en los siguientes 9 versículos y mostrará cómo apareció y cambió de la vida de las personas cuando lo conocieron. En segunda vez, en versículos 3 y 4, la resurrección fue validada por las Escrituras. Porque lo que recibí os lo transmití como de primera importancia. Pablo ahora les dará a los cristianos de Corinto aquellas verdades sobre el Evangelio que son fundamentales y básicos para nuestra comprensión del cristianismo. El apóstol no inventó el Evangelio, sino que lo recibió directamente del Cristo resucitado. Gálatas 1, 11, 12 dice, pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. El evangelio que Pablo declaró
a estos corintios no se basaba en la superstición, ni en la evolución de las ideas religiosas, ni surgió de circunstancias emocionales inusuales. Pablo tampoco lo recibió de los otros apóstoles, sino que el Evangelio le fue dado por el mismo Cristo resucitado. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. El Evangelio no es solo que Cristo murió, sino que murió con un propósito específico. Murió por el pecado. Murió en sustitución de nuestros pecados. Cristo cargó en su cuerpo nuestros pecados, nuestra maldición, nuestro infierno, nuestra incredulidad. Murió en lugar del pecador. Miles de hombres han muerto como mártires por buenas causas, pero solo un hombre, Jesucristo, murió por el pecado y los pecadores. En la cruz, Cristo murió por nuestros fracasos, nuestras debilidades, nuestra rebelión, nuestros estilos de vida pecaminosos. Lo hizo para que pudiéramos acercarnos a Dios. Casi todas las filosofías humanistas o religiones actuales aceptan el hecho de que Cristo vivió y murió como un simple hombre. Pero eso no es una buena noticia, ya que el Evangelio es una buena noticia. La buena noticia de que la muerte de Cristo logró algo por nosotros. Nos cambió, nos liberó, nos hizo libres. La muerte de Cristo no fue solo un capricho de los hombres, fue predicha y anticipado en el Antiguo Testamento y cumplido al pie de la letra. Y esto está registrado para nosotros en el Nuevo Testamento. Las Escrituras son siempre nuestra autoridad como cristianos. Toda nuestra teología debe basarse en las Escrituras, no en la experiencia humana que fue sepultado. Pablo menciona el entierro de Cristo para hacer comprender la realidad de su muerte. Su cuerpo murió, fue sepultado, y fue ese cuerpo muerto que él resucitó de entre los muertos. Quizás Pablo mencionó también el entierro como un desafío al mundo no salvado para explicar la tumba vacía. Durante 2000 años, los infieles y ateos han estado tratando de explicar la tumba vacía. Y ninguna de sus explicaciones se sostiene. Nunca podría haber convencido a nadie que viera la muerte de Cristo, que simplemente se desmayó o cayó en una coma profunda. No, sabían que Cristo estaba muerto. Y sin esa muerte, la resurrección no tiene sentido. Que resucitó al tercer día según las Escrituras. El Antiguo Testamento predijo la resurrección de Cristo y sucedió tal como los profetas dijeron que sucedería. Cristo no solo resucitó, sino que resucitó de entre los muertos. La resurrección es una parte integral del Evangelio. Y no hemos proclamado el Evangelio a menos que hagamos mención de la resurrección. Un hombre se llama Ray Stedman en su comentario sobre 1 Corintios
escribió esto. Esa es la historia del Evangelio. 3 hechos básicos. No son doctrinas, no son filosofías, no son ideas de los hombres han tenido sobre cómo debería ser Dios. Son 1, 2, 3 hechos simples y duros que ocurrieron en la historia y que no pueden ser eliminados ni evadidos. Ahí está. Estos hechos han cambiado la historia del mundo. Nuestra fe no se basa en mera filosofía, sino en hechos que han ocurrido y que no pueden ser eliminados. Vemos en versículos 5 al 7, la resurrección fue confirmada por testigos y que se apareció a Cefas, Pedro. En versículos 5 al 8 da evidencia de los testigos presenciales de la resurrección de Cristo realmente sucedió. Deja claro que Cristo se apareció a Pedro, quien era el líder del grupo apostólico. Sin duda, Pedro necesitaba que Cristo resucitado se le apareciera. Estaba profundamente dolido porque había negado al Señor 3 veces e incluso lo había maldecido. Pedro salió y lloró amargamente cuando se dio cuenta de lo que había hecho, porque estaba sufriendo los dolores de lo que habían hecho. Quizás fue por esa razón que Cristo buscó primero a Pedro. Cristo sanó sus dolores, su quebrantamiento, su odio hacia sí mismo. ¿No te hubiera gustado estar allí cuando Cristo dijo, Pedro, soy yo, tu Señor, y te perdono y te amo y quiero que continúes liderando mi banda de apostales? Ciertamente el Cristo resucitado transformó a Pedro deprimido y desanimado en un testigo de Cristo perdonado, valiente y dinámico. Luego dice a los 12. Después de eso apareció a más de 500 hermanos al mismo tiempo. Cientos de personas vieron a Cristo después de la resurrección. Los enemigos del Evangelio afirman que los seguidores de Cristo estaban tan angustiados por su muerte que empezaron a alucinar e imaginar que lo veían vivo. No es posible que 12 hombres alucinen, pero no 500. No hay duda de que la resurrección de Cristo podría defenderse fácilmente en nuestros tribunales hoy en día si pudiéramos presentar 500 testigos. Mateo Arnold dijo, la resurrección es el hecho más atestiguado de la historia. La mayoría de ellos todavía viven, aunque algunos se han dormido, se han muerto. 26 años después de la resurrección de nuestro Señor, había muchos testigos presenciales que aún vivían. Y si los corintios querían, podrían comprobar estos hechos con cientos de personas. Dice, luego se apareció a Santiago y después de todos los apóstoles. El Santiago mencionado aquí es probablemente el medio hermano de Jesús, que era el hijo mayor que quedaba en la familia que creció en Nazaret. Juan nos dice que los hermanos de Cristo no creían que Jesús fuera el Mesías.
Debió de ser difícil ver que Jesús era el Mesías porque estos hermanos estaban muy unidos a él. Aunque debían de haberlo visto como una persona excepcional. Jugaban juntos, hacían las tareas domésticas juntos, le gastaban bromas o lo que fuera. Les costó mucho convencerle que era el Hijo de Dios, el Creador del universo. Ninguno de los hermanos de Cristo se convirtió realmente hasta después de la resurrección. Fue entonces cuando se convencieron de que Cristo era el Hijo de Dios. Santiago debió de tener una conversión fantástica. Y en la epístola de Santiago llama a Cristo nuestro glorioso Señor Jesucristo. Santiago 2:1. El Cristo resucitado convirtió a un escéptico hermano de sangre en un líder espiritual creyente y dinámico. Y luego versículos 8 a 11, la resurrección fue validada por la vida cambiada de Pablo. Y por último también se me apareció a mí, como a uno nacido anormal. Pablo fue el último apóstol que vio a Cristo resucitado y sucedió en el camino a Damasco. Iba de camino como luchador evangelista judío llamado Saulo para encarcelar y dar muerte a los cristianos en el nombre de Dios con el fin de acabar con este pueblo culto judío. Y cuando el Señor se le apareció, una luz brillante que el sol brilló a su alrededor, y oyó la voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me perseguías? Y la voz se identificó diciendo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pablo nunca olvidó su conversión. El Cristo soberano intervino sobrenaturalmente en su vida. Si alguna vez hubo una conversión dinámica, Pablo la tuvo. Esta aparición del Señor ante él cambió tu vida de Saulo de Tarso a Pablo el predicador, de la profesión religiosa a la regeneración personal. Llegó odiando y se fue amando. Comenzó ese día como el mayor evangelista judío y terminó como el mayor evangelista cristiano. El contacto con Cristo resucitado cambió su vida. Y esto en sí mismo es prueba de que la resurrección ocurrió. Pablo dice que él fue uno que nació fuera de tiempo, lo que en realidad significa un aborto espontáneo, un nacimiento prematuro. Lo que quiere decir es que no llegó al nacimiento espiritual de la manera habitual y adecuada. Su salvación fue inesperada, violenta y anormal. Y cuando los otros apóstoles oyeron la palabra, empezaron a creerle. Poco a poco se desarrolló en sus mentes y corazones hasta que finalmente se aferraron a ella por fe. De esta manera, su nacimiento espiritual siguió un embarazo normal que se pudo observar desarrollarse. Pero la conversión de Pablo fue un aborto espontáneo.
fue anormal, inesperado, repentino y definitivamente sobrenatural. Y esta puede ser la razón por la que Pablo escribe tanto sobre los propósitos soberanos de Dios en la salvación. Porque él, más que cualquier otro apóstol, tuvo una conversión rodeado de fenómenos sobrenaturales. Pablo nunca debería haber sido salvado y mucho menos convertirse en un apóstol. En ese punto creo que interrumpe su pensamiento principal sobre la resurrección para alabar a Dios por su gracia infinita y soberana. El mero pensamiento de su salvación llenó a Pablo a adorar a Cristo vivo y resucitados. Porque yo soy más pequeño de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios. La salvación de Pablo lo humilló porque conocía su carácter moral depravada antes de la salvación. No era digno de la salvación ni del apostolado. Sabía que no merecía nada de Dios excepto el infierno. ¿Por qué? Ordenó que se matara a cristianos en el nombre de Dios. Sus cualificaciones para la salvación y el apostolado era cero. Nada. Así que si tenía algo era por la pura gracia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Él desvía sus pensamientos de su propia pecaminosidad e indignidad como Saulo, el fanático, el perseguidor, el asesino, y los pone en el Señor Jesucristo. Y la gracia infinita de Dios que lo salvó y lo convirtió en un apóstol. Pablo entendió claramente que él no buscó ni eligió a Dios, sino que Dios lo buscó y lo eligió para la salvación y el servicio. No merecía nada, pero Dios lo tomó y lo convirtió en el cristiano más grande de todos los tiempos. ¿Por qué? Gracia. 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 Todo lo que Pablo fue o hizo lo atribuyó a la pura gracia de Dios. La vida de Pablo debería animar enormemente a todos los no cristianos y cristianos. Puede que hayamos echado a perder nuestras vidas y atropellado todo hasta el punto que podemos pensar que Dios nunca podría salvarnos o usarnos. Pablo persiguió la iglesia y dio su consentimiento para asesinar, pero Dios lo usó y puede usar y usará a cualquiera que se vuelva verdaderamente a Cristo con humilde arrepentimiento y fe. No hay pecado que Cristo no puede perdonar. Y su gracia para mí no fue sin afecto. Esto literalmente dice, no sin esfuerzo. Pablo examina su respuesta a la gracia de Dios, y cuando Dios derramó su gracia sobre Pablo, esto dio lugar a una acción por parte de Pablo. La gracia de Dios no lo convirtió en un cristiano seco y frío. Debido a que estaba tan profundamente conmovido por la gracia de Dios, Pablo nunca superó su salvación y quiso servir a Cristo que lo salvó. La comprensión de la gracia soberana de Dios hizo que Pablo se volviera más celoso por el Señor. No, dice, trabajé más duro que todos
Pablo trabajó hasta el agotamiento en la obra del Señor, en agradecimiento por lo que el Señor había hecho por él en gracia. Él, sin presumir, sino siendo objetivo, dijo que había hecho más que todos los demás apóstoles juntos. El aprecio por el amor, la misericordia y la gracia de Dios lo impulsó a hacer grandes cosas para el Señor Jesucristo. Observe con atención que habló de sus obras o trabajos que seguramente incluía oraciones, aflicciones y el sufrimiento con sangre, sudor, lágrimas, pero no dijo nada sobre los resultados. Los resultados siempre pertenecen al Señor y el cristiano solo puede ser fiel. Sin embargo, no yo, sino la gracia de Dios que estaba conmigo. Lo que puede haber sonado como una declaración presuntuosa, Pablo lo relaciona con la gracia de Dios. Todas y cada uno de sus esfuerzos estaban directamente relacionados con Dios. Fue el Cristo resucitado quien le dio el poder, la fuerza, la motivación, la habilidad, la destreza para lograr grandes cosas para Dios. Y hay solo una explicación para el hecho de que el mayor perseguidor de la iglesia llegara a superar todos los demás en favor y éxito apostólico. Su visión y su relación con el Cristo resucitado, el gran dispensador de la gracia. La gracia es como un padre que le da a su hijo algo de dinero para comprarle un regalo. El padre le da el dinero al niño para que tenga la alegría de comprarle un regalo a su padre. Sin embargo, el padre recibe alegría a cambio cuando el niño le da el regalo. Esto es exactamente lo que Dios hizo por Pablo. El Padre Celestial le dio a Pablo la gracia de hacer grandes obras para él. Y lo que Pablo ofrecía al Padre a través de sus obras, en realidad se dio al Padre. El resucitado fue que el Padre recibió la gloria y la gracia original que le fue dado a Pablo. Ya sea yo o ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes creen. No importaba que el apóstol predicara el evangelio, siempre era el mismo evangelio. Fue sepultado y resucitó al tercer día. El evangelio fue predicado y los corintios lo creyeron. Y una parte básica de ese evangelio es la resurrección de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que ningún hombre, mujer, niño o niña puede ser realmente un verdadero cristiano a menos que cree en la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. La pregunta esta mañana para ustedes que no son cristianos no es si creen que Cristo vivió y murió. Muchos no cristianos creen esto. Tampoco es si creen que murió por los pecadores y resucitó entre los muertos. Porque muchos falsos creyentes, profesos, dan su consentimiento a esa verdad. La verdadera pregunta es si creen que Cristo murió por sus pecados, que resucitó de entre los muertos para que puedan compartir su vida resucitada contigo.
Solo cuando por fe hagas esto personal, creyendo que Cristo murió por ti individualmente y personalmente, serás salvo. No puedes ser salvo sin creer que Cristo sustituyó por tus pecados, y no puedes ser salvo hasta que te haya comprometido con el Señor resucitado. Esta mañana, creen en Cristo. Pídele a Dios que te da la gracia de creer. Da el primer paso de fe en Cristo y podrás decir como el apóstol Pablo: por la gracia de Dios, soy lo que soy. Vamos a inclinar nuestras cabezas, cerrar nuestros ojos. Yo sé que este mensaje fue un poco largo, pero qué pasaje para compartir. Si usted está aquí esta mañana sin Cristo como su Salvador y Señor, tiene que pedirle personalmente perdonar sus pecados, arrepentirse de sus pecados y poner tu fe y toda tu esperanza en el Cristo resucitado, por ahora y por toda la eternidad. No hay una decisión más importante en esta vida. Y por supuesto, a poner su fe y confianza en Él, Él va a cambiar su vida para siempre. Por supuesto, Él va a dar resultados y cambios que solo pueden ser recibidos de Él. Bueno, si no conoce a Cristo, no tiene esa confianza de la seguridad de su salvación, me gustaría después de nuestra reunión hablar contigo para que tú puedas estar seguro que Cristo es su Señor y que tú vas a estar con Él por toda la eternidad. Esa es la esperanza. Es la esperanza que yo tengo. Mi querido mujer ya está con el Señor. Hace más que un año partió de ese lugar. Y la única esperanza que yo tengo es la seguridad que ella está con Él. Y algún día vamos a ser reunidos en el cielo por toda la eternidad. Quizás usted es un creyente aquí esta mañana. Y cada día debemos examinar nuestra vida, porque nuestro propósito es vivir una vida de gracia hacia el Señor. Quizás hay algunas cosas en su vida, porque somos salvos, sí, pero somos nada más que pecadores salvos, que todavía peca. Y Dios ya perdonó todo para nosotros. Pero debemos andar con Él íntimamente, cada día, cada momento. Es nuestra responsabilidad. Padre Celestial, te damos gracias de nuevo por la oportunidad de abrir tu palabra, Señor, y predicarla. El mismo mensaje que Pablo predicó a miles y miles y miles de gente. Había una iglesia en Corintio por la predicación del Evangelio. Nosotros tenemos una iglesia pequeña aquí, Señor, no, sin duda. Y la única razón es por tu gracia. Si hay uno aquí sin Cristo, no tiene la seguridad de salvación en su vida, yo oro que hoy día sería el día de la salvación para ellos. Para cada creyente.
que serían fiel a nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.